Hola a todos. Un dolor de cabeza lo puede tener cualquiera. A veces es solo una pequeña molestia, como una cefalea tensional o en brotes, una migraña o un dolor de cabeza sinusal. Incluso puede estar asociado a un resfriado, gripe u otra enfermedad viral con un poco de fiebre baja. Hablamos de una molestia o dolor en la cabeza, el cuero cabelludo o el cuello. Hemos tratado aquí cómo enfrentarse a las cefaleas más comunes. Pero es importante conocer los indicios de que ocurre algo más serio que requiere atención médica inmediata. Hay problemas con los vasos sanguíneos o sangrado en el cerebro que pueden causar dolores de cabeza peligrosos. Por ejemplo, si hay una conexión anormal entre tus arterias y venas en el cerebro desde antes de nacer, que se llama malformación arteriovenosa o MAV, o si se detiene el flujo de sangre en una parte del cerebro, es decir, se tiene un accidente cerebrovascular. También si la pared de un vaso sanguíneo está débil, se rompe y derrama la sangre en el cerebro, lo que se conoce como un aneurisma cerebral. Un sangrado dentro del cerebro llamado hematoma intracerebral o sangrado alrededor del cerebro como una hemorragia subaracnoidea, un hematoma subdural o un hematoma epidural son causas que requieren atención rápidamente. Incluso los coágulos en las venas que impiden que la sangre fluya en el cerebro, lo que se conoce como trombosis de los senos cerebrales, pueden provocar un dolor de cabeza de cuidado. Además de estos problemas vasculares, hay otras cosas que un médico debe revisar enseguida. Una acumulación repentina de líquido cefalorraquídeo, llamada hidrocefalia aguda, es una de ellas. Tener la presión arterial muy alta también es una razón preocupante. Un tumor cerebral puede manifestarse con dolores de cabeza. La hinchazón del cerebro por mal de altura, intoxicación por monóxido de carbono o una lesión cerebral aguda también deben atenderse urgentemente. A veces la presión dentro del cráneo aumenta y parece un tumor, aunque no lo sea. Esto se llama pseudotumor cerebral. Las infecciones en el cerebro o en el tejido que lo rodea, como un absceso cerebral o meningitis, son muy serias. Y una arteria hinchada e inflamada que lleva sangre a parte de la cabeza, la sien y el cuello, conocida como arteritis temporal, también necesita evaluación rápida. Entonces, ¿cuándo debes ir corriendo o llamar a urgencias si no puedes ver a tu médico ipso facto? Ve si es la primera vez que tienes un dolor de cabeza tan fuerte que no te deja hacer tus actividades normales. También si te da un dolor de cabeza justo después de hacer actividad física, ya sea levantar pesas, hacer ejercicios aeróbicos como trotar o incluso después de tener relaciones sexuales. Asimismo, si el dolor aparece de repente y se siente como una explosión o es muy violento. En todo caso, busca ayuda si sientes el peor dolor de cabeza que jamás hayas sentido en tu vida, incluso si sueles tener dolores de cabeza a menudo. Es crucial que vayas si además del dolor de cabeza tienes problemas para hablar bien, cambios en la vista, dificultad para mover los brazos o las piernas, pierdes el equilibrio, te sientes confundido o pierdes la memoria. Si tu dolor de cabeza empeora en menos de 24 horas, eso es una señal que no debe ignorarse. También si se acompaña de fiebre, rigidez en el cuello, náuseas y vómitos que pueden ser en escopeta, sin náuseas previas. Hay que actuar de igual modo si el dolor se instala tras un golpe en la cabeza, o si tienes un dolor intenso solo en un ojo y ese ojo se pone rojo. Si empiezas a tener dolores de cabeza ahora, especialmente si ya tienes más de 50 años, es importante que te revisen. Si tienes cefaleas junto con problemas para ver, dolor al masticar o has perdido peso sin explicación, busca atención. De igual modo, si tienes antecedentes de cáncer y te aparece un nuevo dolor de cabeza. Y si tu sistema inmunitario está debilitado por una enfermedad como el VIH o por medicamentos como quimioterápicos o esteroides y tienes un dolor de cabeza, también debes ir a que te vean. Hay otras situaciones en las que no necesitas ir a urgencias, pero sí debes ver a tu médico pronto. Acude a él si los dolores de cabeza te despiertan por la noche o te cuesta dormir por ellos. Si un dolor de cabeza te dura más de unos pocos días. Si tus dolores de cabeza son peores por la mañana, al levantarte. Si ya tenías dolores de cabeza antes, pero ahora han cambiado, son diferentes a lo que estabas acostumbrado o son más fuertes. Así como si tienes dolores de cabeza con frecuencia y no se sabe por qué. Nada más por hoy. Espero que no sea grave ese dolor de cabeza o que se resuelva cuanto antes y bien. Muchas gracias.